El Parlamento de Ucrania ha decretado que todas las fuerzas de seguridad deben volver a sus ubicaciones permanentes. Además, la normativa prohíbe el operativo antiterrorista emprendido anteriormente por las unidades antidisturbios. Desde el nuevo estallido de violencia, hace 2 días, se elevó al menos a 75 el número de víctimas mortales, según el Ministerio de Salud ucraniano. Francisco Guaita nos trae los detalles en directo desde el lugar de los hechos. De la violencia a la calma en Kiev hay un camino muy estrecho, y es que este jueves es su mayor reflejo, porque a primeras horas de la mañana de este jueves había sin duda un anuncio importante y de esperanza entre el gobierno y la oposición, que decía que habían alcanzado una tregua, pero esta tregua solo duraba unas horas, cuando a las 9:30 de la mañana comenzaban los disturbios entre las fuerzas del orden público y los grupos radicales, que finalmente, después de 2 horas, expulsaban a los antidisturbios de la Plaza de la Independencia, y con él el resultado eran más de 50 muertos, según confirman fuentes oficiales. Desde ese momento ha sido horas donde la calma ha reinado, y sobre todo ha habido mucho trabajo, porque todas las barricadas que habían caído aquí en la Plaza de la Independencia se han repuesto, y de una manera importante, porque las barricadas muestran el reflejo de cómo han evolucionado las protestas. Si en diciembre se hacían con palos y con madera simplemente, en enero eran sacos de nieve, ahora en febrero, como están construidas, es con adoquines. Y es que este jueves ha sido el más fatídico desde que se independizara Ucrania en 1991, hace ya 2 décadas, y este día se lo contamos en el reportaje de nuestro compañero Bricio Segovia. La Plaza Maidán volvió a manos de la oposición y lo hizo a la fuerza. La tregua se ha roto. Los extremistas siguen con sus ataques. Miles de manifestantes abordaron una vez más a la policía antidisturbios, que el pasado martes había conseguido echar a los opositores de su principal barricada y controlar esta plaza, el epicentro de las protestas. El gobierno culpa a uno de los grupos radicales de ello. Los líderes del sector derecho incitan a la gente para que se armen y ocupen instituciones estatales. Exigimos a los extremistas que entreguen voluntariamente las armas y vuelvan a las protestas pacíficas. Hoy hubo disparos de francotiradores con armas de guerra contra la policía. Hay víctimas mortales. Fueron capturados decenas de uniformados porque las fuerzas de seguridad debían mantener el orden público sin recurrir a las armas. Cócteles molotov, granadas aturdidoras y balas. Esas fueron las principales armas que desataron el caos en la capital ucraniana. Un caos que dejó decenas de muertos y heridos en ambos bandos. Algunos de los manifestantes consiguieron capturar el drama con sus cámaras. Disparan balas de verdad. Había muchos cascos de bala de ametralladora. Otros de los participantes en los disturbios fueron más allá de las fotos y volvían del campo de batalla con pertenencias de las víctimas. La bala cruzó el escudo, era de un francotirador, de un rifle de asalto. El hombre murió, le atravesaron la cabeza, yo mismo lo traje aquí. Y este chaleco es de otro muerto, aún gotea sangre. Cuando pare, me lo pondré, para seguir luchando. Ante la alarma por los disparos de francotiradores, muchos se refugiaron en los hoteles cercanos a la Plaza Maidán. Este hotel se ha convertido en una enfermería improvisada, no dejan de llegar personas heridas y también hemos visto ya a varios muertos. Son muchos también los servicios médicos y voluntarios que se acercan hasta aquí para intentar salvar la vida de todas estas personas heridas. En este hall llegaron a haber al menos 12 cadáveres. Grupos de voluntarios atendían a quienes llegaban con las heridas más graves para evitar que la cifra de muertos fuera en aumento. A heridos se los evacuamos. Hay muertos, muchos. Ayudamos como podemos, los sacamos a toda la velocidad y a algunos les damos primeros auxilios, pero no podemos garantizar que mueran de camino al hospital. Y es que en Kiev la situación se ha ido de las manos. Mientras los opositores se apresuran a levantar nuevas barricadas, los antidisturbios no bajan la guardia y la tensión es constante, no solo por la presencia de francotiradores, sino también por las numerosas armas que ya circulan por las calles. Bricio Segovia, RT, Kiev, Ucrania.
Lo más reseñable de este jueves ha sido la sesión extraordinaria en la Rada Suprema, en donde han llegado al acuerdo de que, por un lado, los Berkut y los miembros antidisturbios tenían que volver a sus puestos y no entrar en zonas como donde nos encontramos aquí a tan solo unos metros de la Plaza de la Independencia. También han dicho que no tiene ningún motivo el operativo antiterrorista que habían llevado a cabo durante 48 horas. Mientras tanto, condenan unánimemente la violencia que se ha llevado en el país en estos últimos días y, por otro lado, una de las peticiones de la oposición, y es la reforma constitucional del 2010, la reforma de la Carta Magna del 2010 que realizó Víktor Yanukovych, y que esperan que haya un cambio a la Constitución del 2004 en donde se le recorta los poderes al presidente y se le da más poder a la parte legislativa. Mientras tanto, el ministro del Ministerio del Interior ya ha hablado y ha recalcado que hay luz verde para que la policía pueda actuar con armas de fuego, y ha dicho que solo será en caso de autodefensa. Mientras tanto, no cesan los movimientos diplomáticos. Aquí este jueves han estado presentes los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia y Polonia, y se han reunido por un lado con la oposición y por otro lado con el gobierno, aunque hasta el momento no tenemos ninguna soluciones ni medidas para poner el cese, al menos a esta crisis. Mientras tanto, hoy la paradoja y el aspecto triste es que era el día de luto de este jueves, era el día declarado de luto del gobierno, lo había declarado por los muertos que habían fallecido en las revueltas de este pasado martes, y sin embargo, este jueves ha sido el más sangriento de las últimas 2 décadas aquí en Ucrania.